los mejores gobiernos, tanto de Felipe como de Fox. ¿En qué universo paralelo vive este señor para decir que el gobierno de Vicente Fox fue uno de los mejores? Veamos un poco de lo que tiene en el cerebro y en el corazón el señor Fox. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Esto nos hace reflexionar sobre las malas decisiones que como pueblo hemos tomado en el pasado. ¿Cómo pudimos votar por esta rata con el corazón tan negro y lo pusimos en el poder? En el gobierno de Calderón y Fox jamás se benefició al pueblo mexicano. Solo acumulaban más fortuna los que de por sí ya eran ricos. Errores hubo muchos, pero tú compara nuestros gobiernos, por favor, con el de Enrique Peña Nieto o con el actual, y por mucho, a pesar de los errores, nuestros gobiernos con indicadores fueron mejores. Aquí está la comparación que pediste, Marcucho Pinocho Cortés. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. Le quitó gran parte del territorio mexicano a empresas extranjeras que habían obtenido estas tierras de forma ilícita gracias al PRIAN. Quitó las pensiones millonarias a los expresidentes. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Ya no voy a firmar ese acuerdo, se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Le dio beca a millones de estudiantes. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Les dio apoyos económicos a todos los adultos mayores. Son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Vendió el avión presidencial. Estos parecían reyes, miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Le quitó a los futuros presidentes el lujo de vivir en Los Pinos y lo hizo zona turística para el pueblo. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto. Implementó el programa Sembrando Vida, que busca atender 2 problemáticas detectadas en las zonas rurales del país: la pobreza y la degradación ambiental. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Como ciudadana puedo decir con seguridad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el mejor que los mexicanos hemos tenido. No pudimos quitarle a nuestra candidata la perversa etiqueta de ser la del PRIAN. No se le pudo quitar, ella no era la del PRIAN, ni siquiera del PAN era. ¿Cómo pretendían quitarle una etiqueta que ella misma se puso? Soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD. Algo anda mal. ¿Y qué hicimos los partidos? Al menos el PAN, escuchar. Y entonces le propusimos a la candidata que la sociedad nos pedía. No era la candidata del PRIAN, era la candidata de la sociedad. O más bien, era la candidata más dócil y manipulable para ustedes. Así se demostró cuando todos escuchamos de la propia boca de Xóchitl Gálvez cómo la trataba Marco Cortés. Pues me dice que todos los panistas ganan los debates y que yo había sido un desastre, pero también pues 2 semanas después están ahí delante de otras personas. De todos. ¿Y te lo dice a gritos? Pues levantando la voz, ¿no? O sea, pues que había sido pésimo el papel que había hecho, ¿no? Y yo ya me sentía mal, porque yo sabía que pues, no había sido lo suficiente. ¿No se disculpó esa vez del debate? No. Unos minutos más tarde. O sea, desde que llegó, ¿entró con esa intención de reclamarte? Sí, porque me dijo que le parecía inaceptable. Que yo hubiese felicitado a Claudia cuando había sido una elección de Estado. ¿Gritando, con la voz alta? ¿Cómo fue? Con la voz alta. Vamos a suponer. Para mí fueron gritos, pero vamos a suponer que fue la voz alta. Enseña a pescar. No des el pescado permanentemente. Y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Estaría de acuerdo contigo si el gobierno estuviera manteniendo a todo México, pero no es así. Los apoyos del gobierno solo son para un sector de personas vulnerables: estudiantes, adultos mayores, madres solteras
y ni siquiera los están manteniendo por completo. Como el nombre lo dice, solo son apoyos para que sus vidas no sean más difíciles de lo que ya lo son. Claro que se le debe enseñar al pueblo a pescar en vez de regalarles el pescado, pero eso aplica para las personas que no están dentro de un sector vulnerable. Entonces, para ti, lo correcto es no darle beca a los estudiantes, que ese dinero mejor se le dé a los expresidentes en pensiones millonarias, y a los estudiantes se les enseña a pescar, se les dé un trabajo para pagarse sus propios estudios y así batallen más, coman mal y duerman menos. Entonces, para ti, Marco Cortés, lo correcto es no darle apoyos económicos a los adultos mayores, que ese dinero mejor se lo den en salarios exorbitantes a los diputados, y a los adultos mayores se les enseña a pescar, se les dé un trabajo. Déjame decirte algo, rata con traje, los adultos mayores ya están cansados, ya trabajaron toda su vida. El gobierno no les está regalando nada, se les está devolviendo lo que pagaron durante años en altos impuestos. Al igual que a los estudiantes, se les está dando con las becas lo que sus padres pagan en impuestos. El único apoyo que no tiene mucho sentido es el que se le da a los ninis, y aún así, preferible que se le dé a un mexicano que no tiene empleo ni estudia, a que ese dinero se vaya a una mansión más o a un carro de lujo más para un político. Hasta coaligarnos con nuestros adversarios históricos. Yo como panista de toda la vida, René, jamás pensé que el PAN podría estar coaligado con el PRI. Jamás. Hasta ese grado lo llevó la ambición y el miedo de sentir cómo perdían el dinero que le robaban al pueblo para enriquecer cada vez más sus bolsillos. Gracias, me gusta el dinero. Fue un error. Yo te diría que en el 2021 funcionó, porque ahí la suma sí sumó para tener una Cámara de Diputados más grande en números y contener las reformas destructivas regresivas. Reformas destructivas fueron las que dejó el partido del PRI, al que, por cierto, con desesperación te uniste. En total, fueron 11 las reformas estructurales del sexenio peñanietista. La reforma energética, según el análisis, no fue pensada para mejorar el bienestar colectivo, sino para facilitar la acumulación de capital y hará más desigual el reparto de la riqueza nacional. No redujo los precios de los combustibles. El estudio destacó que la reforma educativa tampoco logró los objetivos esperados. La calidad educativa no mejoró. Según el programa PISA, los estudiantes de 15 años tuvieron 42% de dificultades en comprensión de lectura. 2 meses después de que el gobierno anunció la reforma, la entonces lideresa del sindicato magisterial, Elvester Gordillo, fue arrestada, acusada de malversación de fondos. ¿Cuándo habíamos visto que el presidente de la República que se metiera de forma reiterada todas las mañanas para enaltecer a sus candidatos y para atacar a los nuestros? No te sientas aludido, Marco Ratita Cortés. La razón por la que el presidente Andrés Manuel creó las conferencias mañaneras, sí, en gran parte, fue también para destapar la porquería del PRIAN, que ustedes tanto se esforzaron en pagarle a las televisoras para encubrirlos, pero también creó las mañaneras para darle respuestas al pueblo, para darles informes sobre las decisiones importantes que se tomaban en el país, para ser el presidente con más transparencia de la historia. Si AMLO tuviera cosas que ocultar, no se hubiera expuesto durante 6 años a periodistas que lo cuestionaban para bien y para mal sobre todo su trabajo. ¿No habíamos visto el enorme despilfarro de recursos que hubo? Claro que habíamos visto anteriormente un enorme despilfarro de recursos, pero no para el pueblo, sino para los servidores públicos. Un ejemplo claro es la visita oficial que realizó en marzo pasado a Inglaterra. El presidente y otras 16 personas, entre ellos su esposa, Angélica Rivera, y sus hijos, vivieron una vida de lujo y comodidad. Para ese viaje, el avión presidencial fue abastecido con 56 botellas de vinos y licores, 20 órdenes de pescados y mariscos, 25 de pollo, 20 de carne roja, 40 ensaladas, 20 órdenes de postre y varias charolas de sándwiches y pasteles, así como más de un centenar de bebidas. Los privilegios que ahora mantienen algunos servidores públicos que se ampararon ganan más que el presidente. El consejero de la Judicatura Federal, sí, 286,000 pesos mensuales, ¿no? El Banco de México también, ahí se sirven con la cuchara grande. El del INE, 240,000. El INE no se toca. No se había visto nunca en el país que una estructura que inició desde enero del 2019 de los Siervos de la Nación estuvieran tocando puertas para decirle a la gente, este programa se lo manda el presidente de la República. Y luego para decirle, si no votan por este mismo partido, les van a quitar los apoyos. El PRIAN no se cansa de decir que era una mentira que si votaban por ellos, quitarían los apoyos económicos.
Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Entonces, que nos expliquen esto. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Yo creo que Fox es un liderazgo muy importante. Fue quien logró el cambio. Hay quien lo critica, pero Fox para mí es un gran mercadólogo, es un polemista, y yo lo que creo es que en esta campaña nos faltaron ideas y contrastes como las de el expresidente Fox. ¿Cuáles ideas como las de Fox les faltaron, Marquitos? ¿Ideas como estas? ¿Quiénes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos? Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Después de ver cómo se expresó Fox de los mexicanos y escuchar a Marco Cortés admirarlo tanto, nos hace sentir aún más seguros de la decisión que tomamos al votar por Morena y rechazar al PAN, que como podemos ver, venía con toda la intención de llevarnos a un retroceso como país, de nuevamente dejar al pobre cada vez más pobre y hacer al rico cada vez más rico. Yo creo que Fox es un baluarte. ¿De veras crees? Yo lo creo profundamente y además lo estimo profundamente. ¿Cómo? Logró ganarle al PRI cuando era imposible. Yo estaba en mi tierra natal, en Zamora, cuando a las 11 de la noche sale Ernesto Zedillo a reconocer había ganado la presidencia de la República. Habla con tanta alegría y entusiasmo de Vicente Fox, como si hubiera hecho algo extraordinario por México. Prácticamente solo lo idolatra por ganarle al PRI, sin importarle que no hizo más que robar y empeorar a México. Miren nada más esta joyita. Esta prueba de que Marco Cortés, su equipo y cualquier candidato que pongan siempre serán solamente una bola de mentirosos. En el 2018 perdimos en 31 estados. El único estado en el que gana nuestro candidato presidencial fue en Guanajuato. Ahora fue igual. Ahora el único estado en donde gana Xóchitl Gálvez fue en Aguascalientes. Algo anda mal. En la noche del 2 de junio dijiste que habían ganado Ciudad de México, que habían ganado Yucatán, que habían ganado Veracruz, y tú generaste la idea, cosa que me parece muy grave, de una victoria en la presidencia. Ahora, él dice que eres el dirigente que más daño le ha provocado a Acción Nacional. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.